¿Para qué sirve la vida? Esta y otras semejantes son las preguntas que uno se hace cuando sufre una crisis vital. David Hume buscó en la filosofía las respuestas a la crisis personal que a él le llevó a sufrir una depresión. Pero las respuestas que se dio no vinieron a resolver su depresión, sino a apuntalarla. Su filosofía empirista vino a expresar en clave filosófica la cosmovisión que le dictaba su estado de ánimo depresivo y que en lo fundamental podemos resumir en su idea de que no existe el yo. A la filosofía no se accede por simple gusto intelectual, sino a través de una crisis personal que acontece cuando dejamos de sostenernos en las creencias recibidas de nuestros padres y del entorno en general, y la realidad empieza a resultarnos incierta y problemática. Esto es algo que indirectamente confirma Alfred Adler, fundador de la Escuela de la Psicología Individual, que se pregunta: ¿pero para qué sirve la vida? ¿Qué significa la vida? Y sigue diciendo: podemos afirmar que las personas solamente se hacen estas preguntas cuando han sufrido una derrota. Mientras que todo va bien, mientras que no surgen ante ellos pruebas difíciles, jamás formularán estos interrogantes. Así que el filósofo, y es fácil entender que todos tenemos, en mayor o menor medida, de una manera más o menos elaborada, madera de filósofos, el filósofo, busca con su filosofía respuestas a los problemas y a las grandes o pequeñas cuestiones que van surgiendo en su vida. Cuando previamente ha irrumpido en él un sentimiento de vacío, de abandono, de falta de identidad, que es lo que le empuja a preguntarse en general por el sentido de la vida. Y de ahí nace la afición a la filosofía, el amor a la sabiduría, que decía Platón que era aquello en lo que se sustentaba la filosofía, pues es antes que esto una necesidad de encontrar respuestas. Bien, hay una forma de pensar el empirismo según la cual somos resultado del aprendizaje, de la experiencia acumulada, de lo que los objetos del mundo exterior van imprimiendo en la tabula rasa, la pizarra vacía que decía Aristóteles, de nuestra personalidad. No hay, pues, nada esencial que nosotros aportemos a la formación de nuestra personalidad. Todo nos viene dado desde fuera de nosotros mismos. Bien, pues David Hume, del que hoy nos toca hablar, es empirista. Participa de esta forma de pensar. Es el principal filósofo empirista. Para él, el yo del individuo no es que no sea un elemento esencial a la hora de entender al ser humano, es que simple y llanamente no existe el yo. Para Hume, la realidad de los objetos es la única realidad existente. Todo lo demás
y también los objetos mismos son construcciones que hace la mente a base de acumular experiencia de esos objetos. Todo, incluso la idea del yo. La respuesta que David Hume, dio a esa crisis de identidad que él mismo sufrió y que, como decíamos, está en el origen de toda vocación filosófica, esa respuesta fue drástica y rotunda. No existe la identidad a la que referirse, no existe el yo. Si la crisis lleva a preguntarse ¿quién soy yo? Bueno, él vino a contestar de esta manera drástica, rotunda, que no existe el problema, no existe el yo. Y es que Hume, por tanto, viene a afirmar lo que es común decir en los velatorios: no somos nadie. Lo significativo de las reflexiones que le llevaron a esa conclusión en clave filosófica es que resultaron que se extraían del fondo de su trastorno depresivo, el que precisamente le llevó a tener autopercepciones del mismo cariz que aquellas a las que Hume enunció en formato filosófico. Decía Fichte algo que hemos recordado en otros vídeos. Decía: ¿qué clase de filosofía se elige? Depende de qué clase de hombre se es. Y este es un aforismo que encuentra su más exacta confirmación en el caso de David Hume, la figura más importante, como decíamos, de la corriente filosófica del empirismo, que es tanto que, como decir, la corriente que más ha influido en la conformación del sustrato ideológico y también psicológico de nuestra época, junto a otra filosofía aparentemente contrapuesta, el idealismo racionalista, que es para el cual lo que no tiene una realidad sustantiva es el mundo externo, la realidad objetiva, y que coincide el racionalismo con el empirismo en considerar que tanto el yo como la circunstancia que envuelve al yo son construcciones contingentes, no realidades sustantivas. De modo que, ateniéndonos ya a la personalidad y a la filosofía de David Hume, que es de lo que hoy tratamos, pues analizar esta forma de pensar, estas claves filosóficas que mantenía este autor, pues analizar esto quizá nos lleve a comprender un poco mejor lo que pasa en nuestro tiempo. David Hume nació en Escocia en 1711. Su padre, Joseph Home, él cambió la O del apellido de Home por la U, Hume. Su padre murió cuando él tenía 2 años de edad. La madre era una calvinista ferviente y crió a sus hijos en esta fe que el adolescente David rechazó junto con toda forma de cristianismo antes de cumplir los 20 años. Muy pronto, dice el mismo Hume en su autobiografía, nació en mí la pasión por la literatura, que ha sido la pasión dominante de mi vida y la fuente principal de mis satisfacciones. Hasta tal punto era viva esa pasión que, dice, sentía una insuperable aversión hacia todo lo que no fueran las tareas de la filosofía y el conocimiento en general. Y fue precisamente esa afición extrema al estudio
lo que al principio achacó el hecho de que su salud se deteriorara. Dice él en su autobiografía: estando mi salud un tanto estropeada. Es una referencia un tanto elíptica a lo que fue un largo episodio depresivo, un largo y variable episodio depresivo. Es decir, los síntomas no siempre de la depresión son de hundimiento, pero el síntoma básico, el síndrome básico depresivo se mantiene, aunque el estado de ánimo asome de otra forma. Esta crisis depresiva la sufrió desde los 19, especialmente desde los 19 hasta los 23 años. Y aparecieron también síntomas físicos, hay que entender que de índole psicosomática, tales como palpitaciones, manchas de escorbuto en los dedos y acuosidad en la boca. Asimismo, a los 20 años, su apetito de repente se hizo voraz, hasta el punto de que se convirtió, en sus palabras, él se convirtió en, dice, el más lozano, robusto y saludable sujeto visto, con un cutis sonrosado y un semblante risueño. Sin embargo, hay que resaltar que a menudo la depresión y el sentimiento de vacío que es inherente a la depresión, pues tratan a menudo de ser contrarrestados con glotonería. El sentimiento de vacío se ubica emocionalmente en el estómago y se trata de contrarrestar con glotonería, y puede que sea esto lo que realmente le ocurrió a Hume. Bueno, haber crecido sin padre y la llegada de la adolescencia son vicisitudes que ya de por sí dificultan el acceso al sentimiento de identidad y consiguientemente empujan hacia la crisis, hacia esa crisis que lleva a formularse el tipo de preguntas que vimos que decía Adler. ¿Para qué sirve la vida? ¿Qué significa la vida? A los 18 años, además, acontecieron en la vida de Hume unos acontecimientos que ayudaron a que se desencadenara su crisis. Uno, que desafió la decisión familiar de estudiar Derecho. Dos, su futuro financiero, que estaba resultando incierto. Tres, empezó a rebelarse resueltamente contra las opiniones y creencias que le habían transmitido a sus mayores y que determinaron esta rebelión, determinó el abandono de la religión. Y en fin, coincidiendo con todo ello, comenzó a sufrir su trastorno depresivo. Empezó a los 18 años y hasta los 23 fundamentalmente. Y desde la crisis personal que en este trastorno se expresaba, y de la consiguiente necesidad de buscar respuestas a este tipo de preguntas que Adler dice que surgen en estas situaciones, bueno, de todo esto resultó que Hume activó un extraordinario interés por la filosofía, precisamente en busca de respuestas a ese tipo de preguntas que uno no se hace cuando la vida transcurre normalmente y apaciguadamente. La depresión aludida es descrita por Hume en una carta que escribió en 1734, cuando tenía, por tanto,
23 años y que dirigía a un médico anónimo. En ella cuenta, para empezar, algo que es común a otros filósofos: la pretensión que tenía de encontrar la verdad por sí mismo, sobreponiéndose al debate infinito, y que hay que entender que también baldío, que a propósito de los asuntos más fundamentales, pues habían llevado a cabo los filósofos en los que buscaba respuestas, y los filósofos que le precedieron. Así que sintió desarrollársele también, dice en la carta, cierta osadía de temperamento que le llevaba a la búsqueda de algún nuevo medio por el que pudiera establecerse la verdad. Dice en esta carta al médico anónimo en el que explicaba su depresión. Dice también ahí en esa carta: a primeros de septiembre de 1729, es decir, tenía 18 años, todo mi ardor pareció extinguirse en un instante, y ya no pude elevar más mi espíritu a tal terreno que tan excesivo placer me había producido antes. Es decir, dejó de estar interesado o apasionado por la lectura de filósofos y de literatura en general. La interpretación que él daba a este hecho fue que esas lecturas de filósofos, aunque de enorme utilidad, dice él, cuando van aparejadas a una vida activa, en la soledad apenas sirven a otro propósito que echar a perder los espíritus. Y cuenta en su tratado de la naturaleza humana, que fue su obra máxima, el libro que empezó a gestarse precisamente en estas edades, cuenta que comenzó a hacerse precisamente las preguntas de esas del tipo que decíamos que Adler consideraba características de las situaciones de crisis personal, de crisis vital. Abro comillas de lo que escribe en el Tratado de la Naturaleza Humana David Hume. Se preguntaba: ¿dónde estoy o qué soy? ¿A qué causas debo mi existencia? ¿Y a qué condición retornaré? ¿Qué favores buscaré y a qué furores debo temer? ¿Qué seres me rodean? ¿Sobre cuál tengo influencia o cuál la tiene sobre mí? Todas estas preguntas me confunden, dice Hume, y comienzo a verme en la condición más deplorable que pueda imaginarse. Mantener la inquietud que pone en marcha este tipo de preguntas puede resultar muy fecundo y muy productivo. De hecho, en Hume, para empezar, activaron su pasión por la filosofía, como hemos dicho. Pero las respuestas que se fue dando le condujeron no precisamente a superar su estado depresivo, sino que hizo que su estado de ánimo fuera cada vez más sombrío y acabó sumiéndose en la depresión. Hume atribuyó su depresión a su excesiva dedicación al estudio, así que decidió abandonarlo. Es decir, esa obsesión por preguntar y responder, en su caso, pues le llevó al agobio de que, en fin, no encontraba respuestas suficientes o suficientemente resolutivas, y eso, dice, la excesiva dedicación al estudio, traduce él, pues le llevó a la depresión. Así que decidió abandonar esa dedicación intensiva al estudio. Me vi tentado, dice en su autobiografía, me vi tentado, o mejor, obligado,
hacer un débil intento por introducirme en un escenario vital más activo, como que el estudio era una actividad no tan activa, una actividad sedentaria y agobiante, y por eso buscaba un escenario vital más activo para salir de ese estado de ánimo. Y haciendo caso a uno de sus médicos, pasó a estudiar solo moderadamente y cuando estaba de buen humor. En realidad, lo que buscó fue la manera de eludir las implicaciones de las deprimentes respuestas que él mismo se estaba dando a las preguntas que estaban en el origen de su crisis. Y así prosigue en su narración, esta vez en su Tratado de la Naturaleza Humana. Dice allí: por fortuna sucede que aunque la razón sea incapaz de disipar estas nubes, la naturaleza misma se basta para este propósito, y me cura de esa melancolía y de este delirio filosófico, bien relajando mi concentración mental, o bien por medio de alguna distracción. Yo como, juego una partida de chaquete, charlo y soy feliz con mis amigos. Y cuando retorno a estas especulaciones después de 3 o 4 horas de esparcimiento, me parecen tan frías, forzadas y ridículas que no me siento con ganas de profundizar más en ellas. Y aún concluye: estoy dispuesto a tirar todos mis libros y papeles al fuego, y decidido a no renunciar nunca más a los placeres de la vida en nombre del razonamiento y la filosofía, pues así son mis sentimientos en este instante de humor sombrío que ahora me domina. En la carta que escribió a su médico anónimo y en la que daba cuenta de su depresión, confirma de otra manera este mismo argumento de que buscaba evadirse de su depresión, de su agobio mental, el que le hacía conducirse a preguntas y respuestas deprimentes. Y dice en esa carta: para evitarme la melancolía ante tan sombrías perspectivas, mi única seguridad se halla en displicentes reflexiones sobre la vanidad del mundo y de toda gloria humana. Rechazaba la utilidad de esas displicentes reflexiones. En 1734 también, con 23 años, pues para intentar salir de aquel estado de ánimo, abandonó su tierra natal escocesa y se fue a vivir a Bristol, a trabajar como comerciante, y así tratar de huir de los abismos mentales a los que le estaba abocando su incipiente filosofía. Pero solo duró 4 meses en esa tarea de comerciante y volvió a centrarse de nuevo en sus meditaciones. Y como podía preverse, pues las conclusiones a las que le fueron llevando los pensamientos no hicieron sino prolongar o reafirmar con silogismos en clave filosófica, lo lo ser el núcleo de sus problemas psicológicos. Sigue relatando en la susodicha carta: mi enfermedad me puso un enorme obstáculo. Me di cuenta de que era incapaz de seguir ningún tren de pensamiento de un solo tirón, sino mediante repetidas interrupciones y dejando que mi vista se recuperase de vez en cuando con otros objetos. Bien, aquí nos encontramos con algo muy sustancioso. El hecho de aproximarse a una idea contemplando sus mínimas partes, decía él, y mantenerla continuamente ante sus ojos para poder reproducir esas partes en orden,
me pareció impracticable, dice. No estaban mis talentos a la altura de tan denodado esfuerzo. Lo sustancioso del asunto, pues, resulta de que esa incapacidad psicológica que él sentía de unir fragmentos de pensamiento que mostraba él resultó ir en paralelo a su doctrina filosófica, según la cual precisamente toda experiencia está hecha de fragmentos. Es decir, que su predisposición psicológica encuentra una formulación filosófica a través de la cual expresarse. La idea principal a extraer de la filosofía de Hume es que el hombre, para empezar, es, como decíamos antes, una tabula rasa, una pizarra limpia, vacía, y que todo el conocimiento al que llegue a acceder el hombre se deriva de la experiencia. Según él, según Hume, todas las operaciones que llegue a realizar la mente, toda reflexión, se llevan a cabo primariamente a partir del material suministrado por los sentidos. Y está compuesto por los elementos atómicos que constituyen las sensaciones corporales. Cada sonido, cada sabor, cada olor, la percepción de los colores, ese conjunto de átomos de sensación es lo que entra en la tabla rasa, en la pizarra vacía de nuestra mente y va configurando a través de procesos de acumulación lo que somos. Para Hume, por tanto, el único elemento que constituye básicamente nuestra personalidad está hecho de sensaciones, es la sensación. Nada hay en los individuos que dé consistencia a la idea de que en ellos exista algo que permanezca, que les permita tener una identidad. Somos, según esto, el resultado de la acumulación de sensaciones que van y vienen, no es un continuo que pueda enlazar una sensación con otra. No podemos tener un sentimiento de alegría en un momento, uno de tristeza después, percibir una cosa, después otra. No somos nada permanente y estable que podamos resumir en la palabra yo. El mundo varía a nuestro alrededor y nosotros no somos sino un reflejo del mundo, lo que de él llega a nosotros a través de las sensaciones. En suma, no existe el yo. Esa es la idea central de la filosofía de Hume. Dice en su tratado en la naturaleza humana, para explicar esta idea de que no existe el yo, tiene que haber una impresión que dé origen a cada idea real. Pero el yo, o persona, no es ninguna impresión, sino aquello a que se supone que nuestras distintas impresiones e ideas tienen referencia. Si hay alguna impresión que origine la idea del yo, esa impresión deberá seguir siendo invariablemente idéntica durante toda nuestra vida, pues se supone que el yo existe de ese modo. Pero no existe ninguna impresión que sea constante e invariable. Dolor y placer, tristeza y alegría, pasiones y sensaciones se suceden una tras otra y nunca existen todas al mismo tiempo. Luego la idea del yo no puede derivarse de ninguna de estas impresiones, ni tampoco de ninguna otra, y en consecuencia no existe tal idea.
En lo que a mí respecta, dice Hume, siempre que penetro más íntimamente en lo que llamo mí mismo, tropiezo en todo momento con una u otra percepción particular, sea de calor o frío, de luz o sombra, de amor u odio, de dolor o placer. Nunca puedo atraparme a mí mismo en ningún caso sin una percepción, y nunca puedo observar otra cosa que la percepción. Yo sé con certeza que en mí no existe el yo. Todo aquello en lo que consiste el individuo, pues, está constituido por una serie de efímeras percepciones que varían constantemente, sin un sujeto perdurable al que poder ser referidas. Pues ese sujeto varía tanto como las percepciones por las que pasa. Ni siquiera esas percepciones pueden vincularse a objetos determinados, porque estos objetos también son inconsistentes, no permanecen a lo largo del tiempo. No existe un objeto con cualidades perdurables. No hay un sustrato permanente que podamos considerar tampoco un objeto al que referir esas efímeras percepciones que fluyen sin parar. Todo lo que parecía existir, tanto dentro del sujeto, en realidad inexistente sujeto, como en los igualmente supuestos objetos, todo lo que parecía existir no es ni más ni menos que el resultado de la asociación por semejanza, contigüidad o contraste, dice Hume. Esas son las formas de asociar impresiones, sensaciones, unas con otras. Todo es resultado de esa asociación por semejanza, contigüidad o contraste. En suma, ni existe el yo, ni existe el mundo. La razón, en cuanto que se dedica a construir objetos sobre los que realizar sus operaciones, tenía que ser inevitablemente dogmática. Y en cuanto a la moral, pues se deduce de todo esto que vamos diciendo que no hay ningún principio moral permanente o incuestionable que pueda regir el comportamiento de los hombres. Lo único que hay son hábitos, costumbres, que nos llevan a preferir unos comportamientos a otros, pero cualquier juicio de valor que pretendamos realizar es, en última instancia, arbitrario, puede variar con el tiempo. Lo que hoy parece bueno, mañana puede que resulte ser malo, en fin, y todo es cuestión de hábitos mentales, ¿no? No hay ningún ideal al que podamos referir nuestros juicios de valor, ningún ideal que permanezca. La referencia de la justicia, del orden, del bien, no existe algo permanente en lo que sustentar esos ideales. Todo vale lo mismo. Lo que consideramos bueno o malo son, según esta filosofía de Hume, pues no son sino producto de nuestros hábitos y de nuestras costumbres. Bien, el caso es que estas conclusiones filosóficas, que tienen una capacidad expositiva y argumentativa pues consistente, resulta que tienen perfecta cabida también como síntomas de los síndromes psicopatológicos de despersonalización y desrealización.
en los que respecto de la persona misma y del mundo externo, o de ambos, pues se pierde la sensación de que sean algo sustancial, sólido y estable. Tanto la persona, en el caso del síndrome de despersonalización, como el mundo, en el caso de realización, pues aparecen como insustanciales, la persona y el mundo, inestables, no hay algo sólido en lo que sostenerlos, ¿no? No hay un sustrato común por debajo de los diferentes y sucesivos estados emocionales al que poder llamar yo. Ahora estamos hablando en clave psicológica o psicopatológica. Tanto el yo como el mundo se presentan al sujeto afectado por estos síndromes como extraños e irreales. Bien, resulta que estas claves enunciadas desde la psicopatología confluyen, son congruentes con la visión filosófica que plantea Hume. No existe para él una relación de causalidad entre las cosas porque no hay ninguna conexión necesaria entre causa y efecto, ni entre una percepción y otra, ni entre un estado de ánimo y el siguiente, ni en uno y otro momento de la conciencia. Es posible concluir, por tanto, que fueron su depresión, la depresión de Hume, y los consiguientes síndromes de desrealización y de despersonalización los que le dictaron a Hume la base de su filosofía. Y aunque parezca fuerte, pues es la misma conclusión a la que llega Ben-Ami Schaffstein en el análisis que hace de su biografía, de la biografía de Hume. Dice Ben-Ami Schaffstein: la autoobservación de Hume durante el periodo de su enfermedad determinó para él la base de su filosofar. Bueno, y es precisamente una manera de filosofar que ha triunfado en el mundo actual y en la cual la idea de supeditar nuestras consideraciones al dictado del instante, a las sensaciones inmediatas, a lo que requiera cada fragmentario momento de la vida, a la despreocupación por el futuro y por las grandes cuestiones, pues parece seguir la estela de aquella evasiva respuesta que vimos que Hume se daba a sí mismo después de fracasar, en la que dio a sus inquisitivas preguntas metafísicas. Recordemos, como decía, yo como, juego una partida de chaquete, charlo y soy feliz con mis amigos. Y cuando retorno a estas especulaciones después de 3 o 4 horas de esparcimiento, me parecen tan frías, forzadas y ridículas que no me siento con ganas de profundizar más en ellas. Estoy dispuesto a tirar todos mis libros y papeles al fuego y decidido a no renunciar nunca más a los placeres de la vida en nombre del razonamiento y la filosofía, pues así son mis sentimientos en este instante de humor sombrío que ahora me domina. Este modo de evadirse, u otros similares, serían quizás la única actitud que permitiría sobreponerse de una manera evasiva a la depresión, para sobreponerse efectivamente a la constatación de que, como se deduce de la filosofía de Hume, no existe el yo,
No existe el mundo, no existen el bien ni el mal, y no existen lo mejor ni lo peor.